Hola, mi nombre es Gina Isabel Erazo Pérez y en esta presentación voy a hablar sobre el mecanismo de adherencia del acero de refuerzo en el concreto. Este tema es fundamental porque de la forma como el acero se conecta con el concreto depende en gran medida la seguridad y el comportamiento real de nuestras estructuras. En esta presentación voy a abordar 4 bloques principales. Primero, los mecanismos de adherencia entre el acero y el concreto. Segundo, la longitud de desarrollo del refuerzo. Tercero, el procedimiento general para evaluarla. Y finalmente, el enfoque de la NSR10 y algunas conclusiones. La idea es mostrar cómo estos conceptos, más allá de ser teoría de materiales, influyen directamente en la ductilidad y la seguridad de las estructuras de concreto reforzado. Adherencia química. Para empezar, definimos la adherencia acero-concreto como la capacidad de transferir esfuerzos entre el refuerzo y el concreto, de manera que ambos trabajen con la misma deformación. La primera componente es la adherencia química. Se genera por la reacción entre la pasta de cemento hidratada y la superficie del acero, formando una película adherente. Esta unión es importante en las edades iniciales y para pequeñas deformaciones, mientras el concreto está íntegro. Sin embargo, cuando aparecen fisuras o micromovimientos, esa película puede romperse, por lo que no es suficiente por sí sola y debe complementarse con los otros mecanismos de adherencia. Adherencia física o fricción. El segundo mecanismo es la adherencia física o por fricción. Aquí la resistencia al deslizamiento se debe a la presión radial que el concreto ejerce sobre la barra. Entre más apretado está el concreto alrededor del acero, mayor será el rozamiento. Esta fricción se ve favorecida por la retracción del concreto y por el confinamiento generado por el recubrimiento y los estribos. Tiene un papel importante, especialmente en barras lisas o bien confinadas, pero frente a esfuerzos elevados o cargas repetidas puede ser insuficiente si no existe un buen interbloqueo mecánico. Adherencia mecánica. El tercer mecanismo es la adherencia mecánica, que está asociada al interbloqueo geométrico entre los resaltes de la barra corrugada y el concreto que lo rodea. Cada resalte actúa como una pequeña uña que ancla el acero dentro del concreto. Cuando la barra intenta deslizarse, esos resaltes empujan el concreto circundante y generan esfuerzos de compresión y corte. Para que haya deslizamiento, el concreto tendría que triturarse o fisurarse alrededor de los resaltes. Por eso, en barras corrugadas, este mecanismo es el dominante y la geometría de los resaltes está normalizada. Cualquier recubrimiento que suavice la superficie, como epóxicos o imprimantes, reduce este interbloqueo y obliga a usar mayores longitudes de desarrollo y de empalme. Longitud de desarrollo. Definición. Pasando al segundo bloque, hablamos ahora de la longitud de desarrollo. Esta longitud es el tramo mínimo de barra que debe quedar embebido en el concreto para que la barra pueda desarrollar la tensión de diseño sin que falle la adherencia. Si esa longitud es insuficiente, la barra no alcanza el esfuerzo previsto y la falla se produce por arrancamiento o deslizamiento antes de que el acero fluya, lo cual es una falla frágil. Por eso, en diseño se exige que toda la barra que termina o cambia de esfuerzo tenga a partir de la sección crítica una longitud de desarrollo suficiente a cada lado. Factores que influyen. La NSR10 y otros reglamentos indican que la longitud de desarrollo depende de varias variables. La primera es el diámetro de la barra. Barras más grandes necesitan mayor longitud para movilizar la adherencia necesaria. La segunda es el tipo de esfuerzo. Las barras a tracción requieren longitudes de desarrollo más exigentes, mientras que las barras a compresión pueden tener longitudes algo menores, porque la compresión mejora el contacto acero-concreto. La tercera es la resistencia del concreto. Concretos de mayor resistencia logran mejor adherencia y permiten longitudes de desarrollo más cortas en concretos de baja resistencia. En cambio, la norma penaliza con longitudes mayores. Otros factores: ubicación, confinamiento, recubrimiento, exceso de refuerzo.
Además de estos factores básicos, hay otros que ajustan la longitud requerida. La ubicación de la barra es importante. Las barras superiores con más concreto fresco por encima sufren segregación y tienden a tener peor adherencia, por lo que la NSR10 exige aumentar su longitud de desarrollo. El confinamiento y el recubrimiento también influyen. Mayor recubrimiento y estribos cerrados o espirales que confinan la zona de anclaje mejoran la adherencia y permiten longitudes algo más cortas. En cambio, paquetes de barras muy juntas reducen la eficacia del concreto, entre ellas, y obligan a aumentar la longitud. Finalmente, cuando hay exceso de refuerzo respecto al mínimo requerido, algunos reglamentos permiten pequeñas reducciones porque la demanda se reparte entre más barras, aunque siempre respetando los mínimos normativos. A partir de estos conceptos, la NSR10 plantea un procedimiento general de evaluación. El primer paso es identificar la barra y su función. Si trabaja a tracción o a compresión, si es recta, con gancho, con cabeza o malla electrosoldada. Esta clasificación define la longitud mínima y los tipos de anclaje permitidos. El segundo paso es obtener la longitud base de desarrollo a partir de las expresiones o tablas del capítulo C.12 para barras corrugadas a tracción o compresión. Esa longitud base ya incorpora el diámetro de la barra, la resistencia del concreto y el esfuerzo de diseño que se quiere desarrollar. El tercer paso consiste en aplicar los factores de modificación. Aquí se ajusta la longitud base considerando la posición de la barra, la presencia de recubrimiento epóxico, el confinamiento transversal, el recubrimiento lateral, el espaciamiento entre barras y el posible exceso de refuerzo. El cuarto paso es verificar los mínimos normativos y la compatibilidad con el detalle constructivo. La NSR10 establece longitudes mínimas que no pueden reducirse. Por eso es necesario revisar que en la viga, columna, muro o nudo exista espacio suficiente para lograr la longitud requerida. Si no lo hay, se debe modificar el detalle, por ejemplo, con ganchos, prolongaciones o cambios de diámetro. Requisitos y enfoque de la NSR10. La NSR10 resume su enfoque en varios puntos clave. Primero, exige que la tracción o compresión calculada en el refuerzo se desarrolle a cada lado de la sección mediante longitud de anclaje adecuada, usando barras rectas, ganchos, cabezas o combinaciones de estos. Segundo, establece reglas específicas para barras corrugadas, barras con gancho, barras con cabeza, alambres y mallas electrosoldadas y paquetes de barras. Tercero, introduce factores de corrección por barras superiores, recubrimiento epóxico, concreto liviano, agrupamiento y confinamiento que modifican la longitud base. Y cuarto, para elementos del sistema de resistencia sísmica, en el capítulo C.21, exige que las longitudes de desarrollo en nudos y zonas críticas aseguren que la falla se produzca por plastificación del acero y no por pérdida de la adherencia. Conclusiones. A manera de conclusión, podemos decir que la adherencia entre el acero y el concreto combina mecanismos químicos, físicos y mecánicos, y es la base para que ambos materiales trabajen solidariamente. La longitud de desarrollo es la herramienta que garantiza que esa adherencia sea suficiente para que el refuerzo alcance la tensión de diseño sin deslizamiento ni arrancamiento. Factores como el diámetro de la barra, el tipo de esfuerzo, la resistencia del concreto, la ubicación y el confinamiento influyen directamente en esa longitud requerida. En segundo lugar, la seguridad de una estructura de concreto no depende solo del cálculo de áreas de acero, sino de cómo ese acero se ancla, se empalma y se detalla dentro del elemento. Los conceptos de adherencia, longitud de desarrollo, empalmes y confinamiento son el puente entre el modelo teórico y el comportamiento real en obra. Aplicar correctamente los criterios de la NSR10 en estos detalles reduce la probabilidad de fallas frágiles y asegura un desempeño estructural confiable y dúctil durante toda su vida útil. Muchas gracias.